Amigos de todo el país, muy buenas noches. Soy Miguel Guerrero, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Hoy, como ya es una costumbre, tengo la grata compañía del licenciado Héctor Marte, quien es jefe de redacción de apertura del periódico El Caribe. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Miguel. Un honor, como siempre. Bueno, ¿cómo se ve el panorama político y podríamos decir electoral? Porque ya de hecho el país está inmerso en campaña política. Sí. Bueno, Miguel, estamos inmersos en el debate sobre la ley de partidos y todo esto se trata de reglas de juego, de mejorar las reglas de juego que existen actualmente en el sistema político electoral. Después de la reforma de la ley de partidos se supone que tiene que venir la reforma de la ley electoral. La reforma electoral, que es tan importante, yo diría que más importante que la propia ley de partidos. Pero actualmente existen unas reglas del juego que hay que cumplir. Y yo creo que hay que resaltar lo que está ocurriendo en los últimos años, el rol que ha estado jugando el Tribunal Superior Electoral con las denuncias, quejas, los conflictos que ha tenido que manejar ese organismo dentro de los partidos políticos, porque como estamos hablando de mejorar lo que ya hay, también tenemos que ver cómo está funcionando las reglas del juego, cómo se están respetando y el rol, sobre todo, que está jugando ese organismo para que la calidad de la democracia dentro de los partidos mejore. Yo creo que se ha logrado en sentido general, a pesar de que hay mucha incomprensión, muchas críticas, sobre todo los sectores a los cuales se les falla en contra. Yo creo que te estás refiriendo a sus últimas dos decisiones grandes, ¿no?, que tienen que ver con el PRD y con el Partido Reformista. Esas son las dos decisiones más recientes del actual pleno del Tribunal Superior Electoral. Pero tengo yo entendido, y es curioso, interesante, y escúchame, Héctor, que leí en algún lugar que en las dos decisiones el presidente del Tribunal Superior se abstuvo o votó en forma disidente a la mayoría de... Sí, y se ha dado ese esquema en el Tribunal Superior Electoral, tanto en esta gestión como la anterior, que muchas veces se producía un voto disidente. En esta ocasión, como tú dices, ha sido del presidente. Tiene en común estas dos últimas decisiones que han sido anulaciones de asambleas convocadas por el sector que uno entiende institucional del partido, el caso del PRD, Miguel Vargas, o sea que los disidentes le ganaron la batalla. Y en el caso del Partido Reformista Social Cristiano, el Tribunal Superior Electoral anuló la asamblea que había realizado ahora Quique Antún. Ya antes había anulado la asamblea de la otra facción reformista que encabeza Ito Bisonó. Sí, el diputado Ito Bisonó. Bueno, eso es muy interesante, lo que indica sobre todo que las instituciones que están llamadas a hacer un papel relevante en la vida política están tratando de asumir su papel. Y evidentemente el hecho de que haya afectado la posición o de las dos cabezas de ambos partidos te indica que está actuando conforme a un criterio bastante imparcial, ¿no? Porque la tradición en la República Dominicana ha sido siempre que el pez grande se come al pequeño. De manera pues que ambas organizaciones ahora, tanto el Partido Reformista Social Cristiano como el Partido Revolucionario Dominicano, en virtud de esas dos decisiones del Tribunal Superior Electoral, van a tener que hacer convocatorias de nuevas asambleas o convenciones para escoger su dirigencia, porque no se trata de candidaturas en este caso, lo que se trata son de las dirigencias de ambas organizaciones que según los elementos disidentes que invocaron invocaron la inconstitucionalidad de ambas asambleas o convenciones, están ahora en una posición más o menos ventajosa y van a tener que competir nuevamente para ver cómo resulta todo eso. Y fíjate que pero de todas maneras yo pienso que no sé si en el Partido Revolucionario Dominicano las cosas van a marchar más o menos normal, pero en el Partido Reformista Social Cristiano, en cambio, se nota que hay una enorme división interna y que posiblemente hay en esta oportunidad, cuando se convoque de nuevo a la convención para a cumplir con el mandato del Tribunal Superior Electoral, probablemente una mayoría o una parte importante del partido se incline a favor de aquellos que están en contra
de la dirigencia actual que encabeza el ingeniero Federico Antún Valle, mejor conocido como Quique, y su secretario general, el licenciado Ramón Rogelio Genao. Hay que resaltar, Miguel, que en ambos casos el Tribunal Superior Electoral falló atendiendo motivos de fallas en cuanto a, más bien a la forma. Lo que significa de cuestión de procedimiento. Sí, de procedimiento, lo que significa que se está cuidando eso. Antes, cuando no existía esa instancia, y creo que es lo positivo de todo esto, los partidos incurrían en muchísimas faltas, ellos mismos violaban los estatutos, pero no había una instancia a la cual acudir porque las apelaciones se hacían ahí adentro, o sea, era la misma, en la misma cúpula la que decidía si procedía o no cualquier Yo creo que esto es una buena señal, Héctor, de que quizás nosotros nos estemos encaminando por un camino distinto al que hemos recorrido en todos estos largos años de actividad política. Es decir, tenemos que buscar la forma como sociedad, como nación, de mejorar el campo de la actividad política, partidaria especialmente. Aquí los partidos no se sienten obligados a cumplir con ninguna norma, evidentemente lo que tiene que ver incluso con sus responsabilidades en el campo electoral tampoco. Que yo sepa, nadie publica la forma en que consume o gasta el dinero que recibe del presupuesto nacional. En el caso de los partidos, por ejemplo, estamos hablando, para que ustedes tengan una idea de cuán importante tiene que ser esto, señores, es que en un partido como el Partido Reformista, que es ya la cuarta o la quinta organización, vamos a poner la cuarta organización política del país, está recibiendo sin ninguna posibilidad material de ganar las elecciones, porque yo creo que a nadie se le ocurre apostar por un triunfo electoral del Partido Reformista Social Cristiano en las próximas elecciones. A nadie se le ocurriría apostar su dinero y arriesgarse a una derrota en ese sentido. Bueno, por ese partido recibe mensualmente alrededor de 18 millones de pesos del presupuesto nacional. Y además el partido se nutre, como todos los otros partidos, incluyendo el partido de gobierno, el PRD, el PRM y todos los partidos del espectro político dominicano, se nutren también de aportaciones provenientes del sector privado. Y esas aportaciones del sector privado, al igual que las aportaciones del Estado Dominicano, el consumo de esas actividades no se transparentan. Es decir, aquí nadie sabe quién le da a quién y cuánto le da a cada quien. Aquí sí se sabe que fulano de tal da y le da a todo el mundo, que el otro empresario importante para cubrirse de una eventualidad le da a todo el mundo y aquí todo el mundo le da a todo el mundo, pero nadie sabe lo que se hace con ese dinero. Y hay países donde el sistema electoral indica y obliga a los partidos políticos que incluso el dinero que no gastan en campaña y que reciben como aportaciones del sector privado, una vez finalizado el proceso electoral, que el dinero que no se gastó vuelve a las arcas del Estado, en el caso hipotético, de las aportaciones fiscales que provienen del presupuesto e incluso también las aportaciones que provienen del sector privado. Aquí tenemos que ponernos en orden, porque aquí los partidos políticos no rinden cuenta de nada, ni a su propia gente le rinden. Y es tiempo ya de que la sociedad dominicana tenga la oportunidad de presenciar un proceso de cambio en la forma de realizar política en la República Dominicana y todas esas prácticas viciosas que conocemos desde antaño, desde tiempos inmemoriales, comiencen a desaparecer o comiencen a mejorar. En el caso de la distribución de fondos, ahí hay una aberración en el actual esquema que tú lo mencionabas, porque tanto el Partido Reformista Social Cristiano como el Partido Revolucionario Dominicano, que por cierto, eran los dos partidos mayoritarios en los años 70, 80. Hasta el año 96. Sí, bueno, sí, hasta ese proceso que marcó quizá ya el cambio cuando el PLD llegó al poder aliado al partido. Que comenzó a masificarse y comenzó a recorrer un rumbo diferente a su origen, a su raíz. A partir de ahí las cosas cambiaron y cambió la correlación de fuerza partidaria. Pero decía que ahora mismo tanto el PRD como el PRCC reciben la misma cantidad de fondos que el PLD y que el PRM. Eso responde a una de esas aberraciones que hay todavía en nuestra legislación, en la que un partido se convierte mayoritario con solo obtener el 5%, sí, de los votos. Entonces recibe la misma cantidad de fondos de un partido que recibe sacó el 40% de los votos. Así es. Eso es inconcebible y yo creo que en un país que en los últimos años ha sufrido varias reformas tributarias, es decir, que los gastos han crecido del Estado Dominicano porque este es un Estado muy hipertrofiado
yo creo que y necesita y tiene que alimentarse de deuda, el endeudamiento aumentado para poder sostener un Estado tan grande como el Estado Dominicano, y además han aumentado los impuestos a la gente, las contribuciones fiscales. Yo creo que cada centavo que sale del erario, no importa a quién se le envía o quién lo recibe, ese dinero tiene que ser gastado de una manera razonable primero razonable, y tiene que tiene que hacerse con transparencia y tiene que ser objeto de una rendición de cuentas a la luz de todas las normas existentes en el sistema. Y el hecho de que sea un partido político, sea un dirigente político, por más importante que sea, no lo exime de la obligación a que están forzados el resto de la sociedad dominicana. Son de los aspectos que ahora mismo están en discusión con las dos importantes legislaciones que se encuentran en debate. Tenemos, como decíamos ayer, el temor de que lamentablemente se caiga la ley de partidos por un solo punto y que corra la misma suerte que el Código Penal. Y luego viene el debate por la reforma electoral, que como decía ahorita, yo diría que es más importante que la ley de partidos, porque la ley de partidos es importante, pero es como un lujo que nosotros nos vamos a dar, es algo accesorio. Sí, pero yo creo que pero la reforma electoral es urgente. Pero son dos proyectos siameses. Y no se puede concebir lo que se persigue con uno, no se alcanza si no se consigue el otro. Y yo creo que en eso la comunidad política dominicana tiene que estar consciente, y no puede ser en eso, y la mezquindad no puede reinar en esta oportunidad nuevamente sobre el espectro político. No hacemos nada con tener una ley de partidos políticos, por más sofisticada y buena que ésta resulte, si no tenemos al mismo tiempo una ley electoral que ayude a transparentar los procesos electorales. Pero tampoco sirve mucho una ley electoral en las mejores condiciones si no tenemos también igualmente una ley de partidos políticos que obligue a los partidos políticos a ceñirse a las normas que establece toda democracia representativa, ¿no? Así es, y de hecho dentro de los debates recuerdo que algunos sectores llegaron a proponer, pero fue desechada esa propuesta y hubiera sido muy interesante. Se llegó a plantear aprobar todo, o sea, consolidar todos estos aspectos dentro de un código electoral, y así hubiera sido una sola pieza que se aprobara con todas estas modificaciones que requiere el sistema político electoral dominicano. Y la gente tiene que estar consciente cuando nosotros insistimos, por ejemplo, en esas dos leyes, que yo entiendo que son siameses, ¿no? Especialmente la última, la ley electoral. Hay que tener en cuenta, señores, tenemos que hacer una reflexión serena de la realidad social y política dominicana, porque en el año 2020 nosotros vamos a tener un sistema electoral, vamos a ensayar un sistema totalmente nuevo, para el cual la Junta Central Electoral no tiene ninguna experiencia. Es decir, va a haber dos elecciones con una diferencia entre una y otra de apenas 3 meses. En febrero del año 2020 vamos a tener unas elecciones para escoger todas las autoridades municipales de todas las provincias y todos los municipios del país. Estamos hablando de alrededor de 4.700 autoridades municipales. Óigase bien, 4.700 autoridades entre municipales. Alcaldes, regidores, entre alcaldes, directores de regidores, municipales. Exactamente, todo eso. Bueno, que debían ser concejales, porque hemos cambiado, ya no son síndicos, ya son alcaldes, y debían ser, en vez de regidores, debían ser concejales. Bueno, pero un nombre, ¿qué importa un nombre? Decía en Romeo y Julieta Shakespeare, ¿qué importa un nombre si Rosa será Rosa bajo cualquier otro nombre, ¿no? Entonces, y 3 meses después de febrero, vamos a tener otras elecciones todavía tan importantes o más importantes para escoger todos los miembros del Congreso de la República y los representantes del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República y el vicepresidente de la República, sea un hombre o sea una mujer en ambos casos. De manera pues que posiblemente la inexperiencia y la falta de práctica en ese tipo de sistema electoral nos arrastre a una situación muy incómoda y muy difícil, en que tengamos que ir a votar para presidente y los congresistas sin que hayamos resuelto todavía el problema de las autoridades municipales. Porque aquí todo el que pierde objeta y improca y llama y hace recursos de inconstitucionalidad. Es como la vieja ranchera, ¿no?, que yo oía mucho en una película, yo creo que fue de Cantinflas: Jalisco nunca pierde, y si pierde, arrebata.
Esa es la norma de la política. Bueno, Héctor, gracias, se nos venció el espacio para el comentario del día de hoy. Vamos a hacer una pausa y luego de ella vamos a tener un interesante panel con la participación de dos destacados intelectuales dominicanos, el licenciado César Pérez, quien es un politólogo y sociólogo muy conocido, catedrático universitario, y el también politólogo y experto en tema internacional, el licenciado Iván Gatón, para hablar sobre el recrudecimiento de la crisis siria y la posibilidad que ese recrudecimiento ha planteado de un enfrentamiento muy peligroso entre las dos grandes superpotencias militares del mundo, Estados Unidos y Rusia. Siga con nosotros, Edición Nocturna regresa después de esta pausa.